es un educador, y me dijo, has hecho muy bien, le has colgado, le dice, pero es que ahora la vas a abordar. Dice, llámalo y le explicas la situación. Y como tampoco le debes mucho dinero, que son 300 eurillos, que tampoco le va la vida en ello, dice, le explicas cuál es tu situación, dónde estás y le dices que ya has ganado bastante dinero a costa tuya. Ok, lo llamé y se lo expliqué. No he vuelto a saber nada de él también, porque me cambié el teléfono. Que fue la segunda cosita que me dijo hacer. Ahora coges, quitas la tarjeta, la rompes y te vas a comprar una tarjeta de prepago. Listo. Bueno, ¿existe más riesgo de que esté y con un colegio al lado de que estén rondando y puedan...? Yo creo que... Sí, no, te lo cuento. A ver, yo ya te digo, yo creo que los camellos no son tontos, ¿sabes? Y saben lo que se juegan. Con lo cual, ponerse de esa manera, yo no lo he visto nunca. ¿Sabes? Así que, no, de hecho, cuando tú les comentas que estás en el centro y demás, como que ya dejas de ser de su plan. Bueno, y ahora vamos a, antes de parar 3 minutos para los que queréis fumar o ir al baño, como la segunda parte trata ya más del asunto Remar en cuestión, vamos a ver un vídeo en Remar y en este tipo de asociaciones contamos con un auténtico lujo. Tenemos aquí a mi izquierda a Miguel Perlado. Él es psicólogo clínico y psicoterapeuta con amplia experiencia en instituciones de salud mental. Es miembro de la Junta Directiva del Centro de Atención, Docencia e Investigación en Salud Mental, miembro de la Junta Directiva de la Sección de Psicoterapia Psicoanalítica de la FEA y miembro fundador y actual presidente de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, asociación especialista en dinámicas de sectarismo y abuso psicológico. Lleva más de 12 años especializado en este campo, habiendo llevado 800 casos relacionados con abuso psicológico en sectas. Como el resto, Miguel se ha implicado muy especialmente en nuestro caso, viniendo de una forma totalmente desinteresada, aparte de realizar algún que otro informe que es bastante esclarecedor y que vamos a utilizar, por supuesto, con las administraciones para que quede bien claro. Os dejo con él y, por supuesto, un aplauso para recibir el... satisface ver que hay todavía, digamos, suficiente energía como para quejarse de algunos motivos y vale la pena, digamos, que los vecinos se quejen por motivos como este, especialmente en unos momentos en donde parece que por todos lados nos las pueden meter sin, digamos, derecho a abrir la boca, ¿no? Y también por otro motivo, y es que con Zaragoza me unen vínculos familiares y por lo tanto le tengo un especial cariño a Zaragoza, ¿no? Quisiera aclarar antes de empezar también que no soy ningún activista, quiero decir con esto que no estoy en contra de Remar por ningún motivo específico, y dicho esto, sí que me gustaría profundizar un poco hoy en cuáles son los mecanismos más controvertidos que podemos encontrar en Remar o en otras organizaciones parecidas, algunas. Ya se ha mencionado en la primera parte, el caso del Patriarca en este sentido es prototípico, ahora renombrado Sadianova, pero también ha habido otros muchos centros que continúan funcionando en el mismo registro, como puede ser el caso del Alconón, como pueden ser en algunas situaciones, en determinados programas de la tradición de 12 pasos, o como pueden ser también algunos programas de supuesta rehabilitación gestionados por iglesias evangelistas o neopentecostales que distan mucho de criterios profesionales. Pero antes de centrar la cuestión en este tipo de mecanismos, porque creo que es lo que nos puede interesar en el día de hoy, sí que quizá aclarar un poco cuál es el ámbito en el cual trabajamos. Antes el compañero mencionaba que trabajamos en un ámbito de abuso psicológico. Con esto lo que venimos a referirnos es que centramos nuestra atención prioritariamente en todo aquel tipo de relaciones que en grado diverso puede implicar una relación de control excesivo para las personas. ¿Esto qué significa? Significa que en el caso que nos ocupa, y particularmente para mí y otros colegas, es indistinto el elemento doctrinal. Es indistinto en el sentido de que pueden estar ofreciendo la salvación en términos religiosos o los pueden ofrecer
ni que estemos en contra, digamos, de remar porque tengan un corte evangélico, ni de lejos. Lo que sí que es cierto es que cuando se habla de sectas es una palabra que en primer lugar nadie quiere utilizar. Todos somos muy cautos en emplear esta palabra y está bien que lo seamos, porque por lo general es una palabra tan connotada negativamente que a la mínima que la mencionamos uno ya piensa drogas, piensa sexo, piensa violencia, piensa suicidios colectivos o fenómenos, digamos, tan extremos como estos que he mencionado, olvidándonos así de otra amplia gama, que es un poco lo que me gustaría hoy introducirles, de manipulaciones que se dan en la vida cotidiana y en este tipo de grupos que sin llegar a alcanzar ese acné pueden ser tan o más dañinas que esas situaciones que les he mencionado. No olvidemos esto, el fenómeno del sectarismo tal y como lo entendemos a día de hoy, la comunidad de profesionales especializada en este tipo de temas, nada tiene que ver con el fenómeno religioso, aunque es cierto que todavía hoy una gran parte de los grupos considerados sectarios tienen un corte religioso, aunque reconvertido a otras fórmulas más actuales dentro de un panorama más vinculado a la nebulosa New Age, donde caben todo tipo de propuestas aparentemente terapéuticas, de tal manera que algunos han revertido su discurso para adecuarlo a los tiempos que corren. Pero el fenómeno no tiene que ver exclusivamente con la cuestión religiosa, ¿no? En paralelo, además, han habido muchos cambios en los últimos 10 años y esto es importante que tampoco lo perdamos de vista para entender en dónde colocamos al remar hoy día, ¿no? En primer lugar, hemos pasado, como decimos, de la túnica al traje. Ya no nos podemos imaginar gurús con una túnica blanca, una barba hasta los pies, esperando un platillo volador en el pico de una montaña. Esto es una imagen prototípica de lo que es una secta o un gurú de una secta, llevada, digamos, hasta la saciedad como una caricatura, pero que no se corresponde con la imagen que a día de hoy tenemos. Hoy en día tenemos personas con corbatas que hacen presentaciones en grandes hoteles, con PowerPoints, con equipos de académicos que les respaldan, y con una cobertura mediática y económica que parecen ofrecerles una garantía y además minimizar la percepción del riesgo. Esto es un primer elemento a recordar. Las sectas han cambiado, dejaron la túnica y se pusieron traje. La segunda característica de este tipo de grupos actuales es que han cambiado las formas de atraer a los miembros. Ya no te van a entrar agresivamente por las calles ofreciéndote un libro, La salvación eterna, o un folleto que deberías tener y leerlo atentamente. Hoy en día va a ser un amigo de tu trabajo, un vecino de tu propia escalera, alguien que está tan cerca tuyo, del cual tú desconfías que pudiera haber una doble intención, que das un consentimiento, y después hablaremos de la voluntariedad y del consentimiento y dónde podemos poner algunos puntos de corte para empezar a hablar de situaciones de abuso de la debilidad, que es concretamente lo que se observa en grupos como Remar u otros, pero esta es una segunda característica. Cambiaron las formas de atracción, de tal manera que hoy en día acabas entrando y una vez estás dentro ya ni te diste cuenta, porque esto liga con una tercera característica, y es que los grupos hoy día aparentemente no son tan verticales, son horizontales. Esto significa la práctica que hay muy buen rollo, hay muy buena sintonía, todos somos iguales, aquí no hay ningún gurú y no te preocupes que tú controles el proceso. Evidentemente en un segundo momento aparece el gurú o la función o la persona que ostenta esa función de liderazgo carismático, pero de entrada tú no la detectas porque todo es plano y aparentemente horizontal, ¿no? Otra característica que ha cambiado las sectas de hoy día es que, como decía antes, han obtenido el respaldo de académicos. ¿Esto qué significa? Que disponen de informes favorables con respecto a sus actividades. Léase que un sociólogo, un abogado, o sea quien fuere, firma informes favorables a petición muchas veces de las sectas, precisamente como garante, y para que les permita abrir puertas de la administración o incluso a nivel europeo, que esta es la última de las características que observamos en estos grupos. Se mueven ya de tal manera en el espacio europeo que están consiguiendo armar lobbies de presión importantes para obtener modificaciones legislativas que les permitan aplicarlo en sus países. De tal manera que, como el panorama ha cambiado tanto, y especialmente ha cambiado en un último punto que conviene y que nos interesa mucho para la exposición de hoy, es que progresivamente les interesa más un terreno determinado, que es la salud. Si bien en los 70 les podía interesar los platillos voladores, o en los 80 las energías, o en los 90 incluso la New Age, ya entrando en los 2000 ahora les interesa la salud en sentido amplio. ¿Dónde se introducen las sectas? Pues miren, cuidados pre y postnatales, y esto es un ámbito específico donde se están introduciendo, con propuestas de todo tipo que aparentemente nada tienen de sectario, aunque luego uno encuentra los enlaces que los vinculan. Un segundo sector es en el cuidado de enfermedades terminales, en el sector del cáncer, de la atención al SIDA, se están introduciendo este tipo de grupos con propuestas determinadas, y un último terreno es en el terreno del tratamiento psicológico, del tratamiento, digamos, terapéutico en sentido amplio, y aquí las propuestas son también de lo más variadas, ¿no?
Dada toda esta biodiversidad, si ustedes me preguntan cuál es el núcleo común entre todo este tipo de fenómenos, pues miren, el núcleo común son grados excesivos de control de la personalidad. Y ustedes podrían decir, pero influencia las hay en todas las organizaciones, yo les diría que sí. Incluso ahora mismo nos estamos influyendo, incluso cuando vayamos a comer y estemos hablando nos estaremos influyendo. El problema es de grado de intensidad y de duración. Hay grados a partir de los cuales no es tolerable un proceso de influencia porque resulta excesivo y puede acabar generando un daño mayor que aquello que se prometía de antemano. Este es el caso de REMAR y de otras organizaciones parecidas. Y este es el núcleo común que une a REMAR con estas otras organizaciones de las cuales hoy vamos a hablar, ¿no? El fenómeno además es complejo, porque si después saldrán preguntas seguramente sobre REMAR y otros grupos, ¿no? Y es complejo porque cuesta cuantificar el número de personas afectadas. Si ustedes preguntaran cuántas personas están en REMAR o en otro grupo determinado, sería muy difícil precisar, aunque ellos ofrezcan documentos que dicen que tienen muchísimas personas que les siguen, ¿no? Pero cuesta cuantificar también porque los grupos se parapetan y forman un sistema cerrado en el cual es difícil penetrar, y esto es una de las características de las sectas, hay una dentro y una fuera, y es difícil para un observador externo saber con exactitud cuáles son los procedimientos que se ponen en marcha. Es más, si un investigador o REMAR o cualquier otro grupo accediera a ser investigados o a ser evaluados, es bastante probable que ofrecieran su imagen más atractiva para minimizar todos los riesgos, con lo cual incluso una investigación o un análisis en ese sentido sería harto complejo. Además, no pierdan de vista otra cosa, existen muchas zonas grises. ¿Esto qué significa? Que cuando hablamos de sectas uno piensa, o lo es o no lo es. Pues a veces ni uno ni otro, sino que está entre medio. ¿Esto qué significa? Esto no es un juego de palabras, es que hay una escala de continuidad. Si ustedes se imaginaran una escala del 0 al 10, en el 0 habría relaciones de influencia nula, no existe ninguna relación así. Y en el 10 relaciones de máxima influencia. A partir del 10, grupos terroristas, si quieren. Pero entre el 0 y el 10 existen numerosos matices y numerosos grupos que ejercitan, digamos, grados de influencia excesivos, ¿no? Por lo tanto, hay muchas zonas grises. Incluso dentro de una misma organización puede haber diferencias intercentros, y esto también puede aplicarse a REMAR. Es distinto hablar de REMAR aquí en España que hablar de REMAR en Guatemala o hablar en otros países, aunque siempre observemos un perfil común y compartido por los distintos centros, ¿no? Además, es difícil aprender y captar la naturaleza interna de estos grupos también porque se han sofisticado. Se han sofisticado de tal manera que hoy en día, hasta que llegas a conocer la auténtica, digamos, naturaleza del grupo en sí misma, te has tenido que pasar toda una serie de entidades pantalla, que decimos. Es decir, estos grupos son como hidras. Y aunque ustedes lucharan por cortar todas las cabezas, siempre saldría otra más, porque son tentaculares y funcionan como pantallas. Es decir, que tú vas a encontrarte con 3 o 4 asociaciones intermedias que no te darán pista que pertenecen a esa agrupación hasta que acabas llegando a esa agrupación, ¿no? Y además, una última característica que complejiza todavía más el terreno es que los grupos están interactuando entre sí hoy día. ¿Eso qué significa? Que uno ayuda al otro. Uno le da recursos legales para defenderse ante los tribunales, uno hace una asociación junto a los otros para hacer fuerza en el Parlamento Europeo. Es decir, hay interacciones complejas a este nivel y hay interacciones complejas a otro nivel. Y es que nos estamos encontrando con muchas personas que a título particular despliegan prácticas aprendidas en una secta, pero sin estar vinculados directamente a una secta. Y esto complejiza todavía más el terreno porque entonces las zonas grises se amplían todavía más, ¿no? Con estas nuevas modalidades que yo les decía de sectarismo, hay algunas submodalidades que sí que las podemos definir con claridad. Por ejemplo, son lo que estamos observando cada día más en la consulta y en las peticiones que nos pueden pedir, que son situaciones de 2 personas con elevados niveles de manipulación. Una pareja que se encierra en una burbuja, digamos, de relación y en el cual es difícil penetrar y que funcionan como una secta. Y ustedes dirían, pero eso no es una secta. No, pero es una relación patológica que se acerca mucho a una secta. Otra variante que está apareciendo últimamente son lo que llamamos seminarios en grupos grandes o vulgarmente coaching coercitivo, es decir, agrupaciones que defienden a capa y espada ese modelo, digamos, pseudoterapéutico y que ejercen grados de control excesivo y que los emparentan directamente con una secta. También, y esto liga con el caso de REMAR, están proliferando centros vinculados a la rehabilitación de jóvenes problemáticos que desempeñan o que ponen en marcha mecanismos como los que observamos también en sectas. Y también, finalmente, evidentemente, todas estas propuestas, como el caso de REMAR, que van supuestamente orientadas a rehabilitar el toxicómano, con una nueva subvariante que son nuevas modalidades de cruces entre drogas y sectas. Por ejemplo, algunas propuestas que pretenden deshabituar a heroinómanos llevándoles a viajes chamánicos y desintoxicándose con la ayahuasca, ¿no?
Entonces aquí también hay interacciones muy complejas que todavía diversifican más el terreno, ¿no? En cualquier caso, la relación entre drogas y sectas, si nos paramos a mirar y muy escuetamente, es bastante antigua. De hecho, desde finales de los 60 se viene indicando por numerosos autores la coincidencia. De hecho, hay un trabajo prototípico que si a alguien le interesa ya se lo haré llegar, donde el autor se preguntaba, ¿estamos hablando de adicción o de conversión? Justamente es el problema que nos ocupa hoy, ¿no? Hasta qué punto estamos hablando de una rehabilitación de un problema de toxicomanías o de un problema con los tóxicos, o hasta qué punto estamos hablando de un proceso que tiende más a adoctrinar y hacer de la persona un propagandista. Pero el vínculo entre drogas y sectas siempre ha existido. De hecho, me llamaba la atención que esta mañana, cuando referían las maneras de empezar a ayudar a las personas afectadas de problemas con drogas, es exactamente la misma situación con las personas con sectas. Cuando una persona entraba en sectas a finales de los 60, los familiares iban a los profesionales y pedían ayuda. Y los profesionales solían decir, es un problema de la edad, ya se le pasará, usted déjelo, esto le durará medio año, no hay para tanto, no exagere, es usted excesivamente protector. Entonces los familiares que hicieron se organizaron espontáneamente. ¿Por qué? Porque habían visto y les habían, lo que decían ellos, lavado el cerebro. ¿Cuál era la solución? Generar un entorno artificial donde tipo date-up se les introducía dentro y durante una semana se les, perdónenme la expresión, machacaba de tal manera hasta que la persona aceptara que sí, aquello era una secta y lo tengo que abandonar, ¿no? Es decir, a falta de recurso asistencial se generaba recurso asistencial, ¿no? Esto, evidentemente, con el paso de los años se ha ido perfeccionando. ¿Por qué? Porque se han introducido los profesionales de la salud, es decir, con muy buena intención, los familiares dieron el primer empuje, pero así hay que darle una segunda vuelta, porque si no el riesgo inherente es la confusión y la falta de los límites. Después veremos en algunos parámetros vinculados a REMAR que este puede ser uno de los riesgos característicos, la difusión de los roles, la confusión, digamos, de las zonas de cada uno y la parte de la sobreimposición ideológica, ¿no? Pero este es un hecho interesante, digamos, que vincula ambos fenómenos, pero también otros. Los cambios prototípicos que experimenta un adepto en una secta se acercan bastante a los que puede experimentar una persona vinculada a tóxicos, y a veces es confuso. Se aleja de las personas, grandes inversiones y pérdidas de dinero, deterioro de las relaciones familiares, rupturas drásticas, alteración del pensamiento, negación del problema. Características prototípicas, digamos, que si los pusiéramos juntos diríamos que son muy parecidos, es cierto. Y luego un último punto de unión entre drogas y sectas es un fenómeno que desde hace muchos años veníamos observando, que son las dependencias cruzadas. Son intercambiables. De pronto una dependencia se sustituye por otra, que es el caso de REMAR, donde se intenta forzar una adicción y suplantarla por otra, ¿no? Habría mucho que decir entre estos vínculos y igual luego pueden salir preguntas, ¿no? Especialmente lo que pertoca a la relación que a día de hoy observamos y que REMAR desatiende evidentemente a la falta de profesionalidad que les caracteriza, que es la complejidad que también introduce la patología dual en el tratamiento del toxicómano, que este es, digamos, otro terreno en el cual hoy no podríamos entrar, ¿no? Si aterrizamos un poco en REMAR, porque yo quería darles algunas pinceladas de lo que entendemos hoy día por el fenómeno sectario para no perdernos, ¿no? Y para entrar en REMAR, también yo cogí un poco la expresión que salía esta mañana de UNAI, que decía, es que cuando entré ahí parecía un sistema militarizado. Es cierto, muchos centros de desintoxicación de drogas utilizan sistemas militarizados, entre comillas, orientados a una finalidad y bajo, digamos, un paraguas profesional y que persigue lograr unos cambios de comportamiento para una mejora del individuo, no para mantenerle toda la vida dependiente de la organización, como bien se decía, ¿no? Y este es uno de los puntos claves de este tipo de agrupaciones, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo del profesor y su alumno, ¿no? Un profesor te va a dar unas clases o unos cursos durante unos años y cuando acabes esa formación te dará un diploma y te dirá, ahora te vas a la calle y te buscas la vida. El problema viene cuando ese profesor dice, tú vas a seguir necesitando de mí toda la vida y tú sin mí no eres nadie y tú fuera de aquí vas a encontrar con Satanás o te vas a encontrar con la negatividad, porque entonces se instaura un bucle que es difícil romper, donde se refuerza la dependencia hasta grados paroxísticos y la persona tiene mucho miedo a salir, y si eso aparte va acompañado de temores a salir, eso lo complica, ¿no? Pero me quedaba con esta idea porque es cierto, ahora lo que diré sobre REMAR, cogido aisladamente, podríamos encontrarlo en otros centros de deshabituación o de rehabilitación, sí, pero no perdamos de vista una cosa, estamos hablando de un conjunto de elementos, es decir, si uno dijera un elemento de estos que yo citaré por sí mismo es indicador de que es una secta o funciona sectariamente, no. En el conjunto, digamos, hay un engranaje que funciona por un conjunto de elementos que conjugados, digamos, dan un efecto que es generar mayores problemas. Por lo tanto, no cojan ninguno de los indicadores que les diré como el todo, sino cójanlo como aspectos de un todo que nos pueden dar una imagen más global, ¿no? Cuando hablamos de REMAR o de este tipo de organizaciones, digamos, hay unos elementos también muy característicos y que rápidamente pensamos en las sectas. Por ejemplo,
el momento de iluminación del fundador. Si miramos la historia de los fundadores de Remar, es una auténtica biografía donde la persona generalmente siempre se repite un mismo cliché, ¿no? Yo tuve los problemas, de pronto descubrí que el Señor me iluminó y esto me da la potestad para rehabilitar a otros. No hay más sistema que ese. Y ese momento se describe como iluminación, como que algo que entró en mí, como que vi la verdad. Y ese esquema lo podemos trasvasar a cualquier tipo de secta, sea de la índole que sea, porque siempre hay un momento de iluminación o de trascendencia, supuestamente, suele corresponder con un momento de problemas o de patología, reinterpretado como que recibí el llamado, ¿no? El gurú, además, o la persona que ejerce las funciones de autoridad, se erige como única fuente de autoridad. Esto significa que o estás conmigo o estás en contra mía. Es que no hay más matices. Es decir, y como lo que yo te digo es cierto, auténtico y la única verdad, no te queda más que acatarla. Otro elemento que es característico en Remar y en otros grupos de estas mismas características es que la expansión de estos grupos se basa en un programa de propaganda intensivo. La propaganda funciona mediante una relación en el cual te introducen en un momento de vulnerabilidad, que evidentemente el máximo puede ser la situación de adicción a drogas, pero yo me he encontrado con situaciones en Remar donde podían ser internados por cualquier otro motivo, simplemente porque los parámetros arbitrarios de la organización así lo requerían, sea por un mal comportamiento o por cualquier otra cosa, también tu hijo deberá entrar. Entonces, bueno, finalmente lo que persiguen, creo que ya se ha mencionado esta mañana, es adquirir control de tu mente, es decir, te vacían aquello para meterte justamente lo que ellos tienen en su mente y de esta manera que tú te vayan empujando a hacer más propaganda. Haciendo más propaganda, evidentemente, refuerzas tu adhesión al grupo y te identificas todavía más, ¿no? Y aparte de la propaganda, te empujan a hacer proselitismo, siempre, evidentemente, bajo un paraguas doctrinal. No lo hago, todo esto lo estoy haciendo por ti, por tu bien, y además porque la Biblia lo dice, no porque yo te lo diga, ¿no? El mensaje, además, que suelen dar este tipo de grupos, y en este caso Remar también concretamente, suele ser trascendente y además es incuestionable. No se piensen ustedes que van a poder cambiar nada de la letra escrita, porque si está escrita es que es así, y es que no puede ser de otra manera. Este es uno de los problemas de lectura fundamentalista de las cosas en una sociedad en donde se nos exige estar cambiando continuamente y donde nuestra identidad está compuesta por múltiples identidades. Entonces este tipo de grupos lo que hacen es, la única es esta, de las restantes olvídate, ¿no? Además, este tipo de grupos y Remar también suelen aparecer como escisión de otros grupos mayores. En el caso del fundador, pues bueno, salía de la iglesia de Del Vecchio y hasta que se casó de la iglesia de Del Vecchio y fundó su propia iglesia del Cuerpo de Cristo, porque como normalmente, contrariamente a lo que explícitamente pueden decir, por lo general el narcisismo es tal, necesitan ostentar y sobre todo que les adoren, porque es la única manera, digamos, que el gurú o la persona que ejerce funciones de liderazgo se enardezca y siga en su lugar, ¿no? Otro elemento característico de Remar y que también encontramos en otros grupos similares es que la doctrina se tiende a sobreimponer. Es decir, es como si fuera, imagínense ustedes una apisonadora de una autopista que fuera poniendo todo el alquitranado, ¿no? Entonces tú estás ahí, te va pasando por encima hasta que al final el color de tu piel es exactamente del mismo tono que el de la organización quería que se te sobreimpusiera. Y es este, digamos, el mecanismo fundamental, ir aplastando, 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 hasta que al final tu personalidad previa, si no ha desaparecido, es tan minúscula que lo que predomina es más la del grupo, ¿no? Otra característica esencial, también observable en Remar, es que el cuerpo doctrinal tiende a atribuir todos los problemas a única o a pocas causas, en este caso a la familia, que es el fondo de todos los males, porque te han creado este problema y solución, hay que romper de la familia, porque es la única manera que tú vas a poder salvarte. ¿Y a quién te debes vincular? Por supuesto a la nueva familia. ¿Quiénes somos? Nosotros. De esta manera se cierra el círculo y a la persona después puede resultarle algo más complejo romper este círculo, porque los vínculos que se han generado son tan emocionales que después a la salida, aparte de los miedos inculcados, puede costar horrores, ¿no? Las prácticas en consonancia, porque fíjense que la doctrina, como les decía antes, no es lo que justifica, digamos, la descripción de un grupo como sectario, que vuelvo a decir, no es un ataque a sus creencias, sino a una descripción de su funcionamiento. Y aquí les hago una cuña. Yo he podido atender situaciones de grupos de música que se sectarizaron, grupos de teatro que se han vuelto a funcionar como sectas, grupos de ventas de artículos tipo, no fuera así, pero de Tupperware o de otros productos similares como jabones o lo que fuere, que se sectarizan. Es decir, no es el producto doctrinal lo que caracteriza a estos grupos, insisto. Pero en las prácticas finalmente se acaban siempre justificando doctrinalmente, porque como la doctrina es perfecta, es maravillosa e incuestionable, las prácticas se deben sostener en algo, y son en la doctrina. Y como la doctrina es incuestionable, la práctica la debes acatar. ¿Esto qué significa? Que deberás pasar por todas las actividades doctrinales del grupo, te guste o no te guste, porque es un paso previo, según ellos, a la curación, ¿no? Además, la maquinaria y el engranaje de este tipo de estructuras se nutre de personas, es decir, al final la persona individualmente no importa tanto, y a mí me parecía
destacable la intervención de esta mañana en el sentido de Unai y desde el Frago, decir que cómo rescatar la parte de esa persona más capaz y que pueda hacer frente a todos esos conflictos y dificultades para volver a reinsertarse en la sociedad. Este no es el caso, ¿no? Aquí la maquinaria lo que va es vorazmente a irte absorbiendo para que quedes enquistado dentro y sigas replicando exactamente el mismo patrón que el grupo espera que repliques, que es lo que el gurú dice, lo que la doctrina marca, ¿no? ¿Cuál es el problema de este tipo de maniobras que ahora empezaremos a describir más detalladamente? Pues al final que uno pierde su individualidad, evidentemente, y que además tienden a generar abusos a distintos niveles. Abusos en el sentido de posibles malos tratos sobre los menores, posible falta de límites y, por lo tanto, riesgos de abuso en la relación asimétrica que existe entre los cuidadores y los internos, y distintos abusos que ahora podremos ir mencionando algunos, ¿no? Si pudiéramos analizar, digamos, la cuestión desde analizarlos desde 4 ángulos, ¿no? Hay determinados procedimientos que, por ejemplo, en primer lugar, pueden aumentar la dependencia, ¿no? Hay otros que pueden aumentar el aislamiento, otros la distancia, después veremos. Pero si nos centramos en los primeros, digamos, procedimientos que encontramos en Remar o en otros grupos que incrementan la dependencia, pues miren, primero la promoción de confesiones públicas. ¿Esto qué significa? Reuniones en grupo, muy distintas a las que se describían esta mañana en grupo, donde al final la información en grupo catártica y donde tú debes depositar todo lo malo y negativo de tu vida es empleado finalmente para dar una vuelta más de tuerca, no para conseguir un objetivo, digamos, de darte cuenta y hacer un cambio de comportamiento, sino para acabar doblegándote y que aceptes más y acates más la autoridad única y incuestionable, ¿no? Por lo cual se favorecen este tipo de confesiones donde lo que se busca es que tú expreses todos tus pecados, ¿no? Cuanto más grande mejor, y no te preocupes que si no tenías pecado te lo van a encontrar, porque al final te lo encuentran. En este tipo de reuniones, ¿qué es lo que se pretende en estas confesiones públicas? Buscar tus puntos débiles, dejar a la persona más vulnerable si cabe y dejarla desnuda completamente para después hacer uso indebido de esa información. Es prototípico, por ejemplo, el sistema que emplea Dianética o Cienciología u otros muchos grupos donde se va recabando información sobre ti y una vez tú quieres abandonar te dicen tú puedes irte cuando quieras. El problema es que, claro, como me dijiste esto no querrás que salga a la luz, ¿verdad? Ah, pero no, sí, aquí no hay rejas, aquí ya ves que no te obligamos ni hay pistolas, pero qué pena, porque dado que habías avanzado tanto, esto es lo mismo. Al final, tú no puedes abandonar porque quizá, bueno, fuera como está Satanás, pues quizá que me quedo, ¿no? Dentro, además de este tipo de reuniones, se fomenta el ataque verbal y la denigración de la persona como un supuesto sistema terapéutico, sin regulación ninguna. Una cosa son confrontaciones terapéuticas a dosis justas y otra cosa es sobrepasar la línea y, digamos, incurrir en abusos sistemáticos, ¿no? Y, evidentemente, en este tipo de grupos como Remar se hacen confesiones ejemplares, ¿no? Que van destinadas a que tú te identifiques. Léase que alguien sale y dice que yo pasé todo esto, pero gracias al poder de Cristo me transformé. Y este es el sistema que, tipo clon, se busca conseguir de los internos, que tú te identificas al 150% con este sistema y repitas lo mismo. Repitiendo esto y asumiéndolo como cierto, supuestamente estás curado, ¿no? Un segundo bloque de respuestas que encontramos en Remar y que favorece la dependencia y, por lo tanto, dificultan el proceso de rehabilitación son el encontrarte con respuestas alternantes. Léase que ante una misma actuación o acción dentro del centro terapéutico o de la granja, te encuentras con respuestas discordantes. Un día te dan un premio, pero al día siguiente te dan un castigo. Un día te dicen que muy bien, pero al día siguiente te dicen que eso no era lo esperado. Con lo cual, el efecto que se consigue es confundir y nublar tu mente. Ya no sé lo que esperan de mí. Eso que lleva a mayor vulnerabilidad ya me dirá lo que supuestamente esperan de mí, porque si un día hago esto y al día siguiente hago lo mismo, pero un día me castigan y otro me premian, pues estoy muy desconcertado. Es un poco si se fijan y lo piensan un poquito más allá, es una relación de maltrato, ¿no? Donde te estoy diciendo que te quiero y lo hago por tu bien, pero en definitiva te voy a dar hasta en el carnet de identidad y me lo vas a acabar agradeciendo, ¿no? Otro tipo de respuestas alternantes que pueden aparecer, una autoridad arbitraria absolutamente en este tipo de centros. Como no hay regulación ninguna, la autoridad es ejercida de manera tan arbitraria que hoy un día te doy un castigo ejemplar y mañana pues quizá te doy otra cosa, ¿no? Y entonces aquí las situaciones se pueden confundir más precisamente por lo que decía antes. Hay unos límites tan indefinidos o son inexistentes que todo vale, ¿no? Y además porque hacen un uso sistemático, no solo sobre menores, sobre todo sobre menores de edad, perdón, de la fuerza física o del castigo físico, las paletas del amor que dicen en Remar, ¿no? Es decir, que para corregir esos malos comportamientos hay que doblegar, y si hace falta emplear la vara, como es bien conocido, pues empleamos la vara porque de esta manera vamos a rectificar tu comportamiento, ¿no? En este caso, lo que encontramos hoy día son situaciones más dramáticas vinculadas a segundas generaciones, es decir, niños que nacieron o crecieron dentro del seno de estas agrupaciones, no tuvieron contraste previo y nacieron y se educaron ahí, por lo cual el único esquema que tienen es ese y funcionan así. Este es un problema que empezamos a encontrar hoy día, ¿no? De chicos o chicas que salen pidiendo ayuda
diciendo, bueno, es que este es el único sistema que conozco de relación y de funcionar en la sociedad, ¿no? Otro elemento que favorece la dependencia y, por lo tanto, va en contra de un proceso de rehabilitación en Remar y en otros grupos similares, es que te empiezan a regular tu vida emocional y sexual hasta tales límites que ya no son permisibles, ¿eh? Y esto significa decidir con quién te vas a juntar o con quién no te vas a juntar. Si esta pareja te conviene o no te conviene, y si tú eres homosexual vas a cambiar de opción porque Cristo no lo quiere así. Es decir, que se meten en una parte tan nuclear de tu vida y nuevamente no por una finalidad terapéutica, sino por una finalidad de control. ¿Para qué? Para que tú al final te pongas la camiseta del grupo y salgas a hacer proselitismo, y aquí se incrementan los riesgos, ¿no? Y evidentemente un último elemento que puede incrementar los riesgos en este tipo de pseudocomunidades del tipo Remar y que aumenta la dependencia es que empiezan a tener más control sobre fuentes de influencia externas a ti, ¿no? Y entonces pueden ir tirando de los hilos para que yo no soy el que te estoy doblegando, son los demás los que van haciendo eso sobre ti, ¿eh? Otros criterios que pueden también ser muy cuestionables en Remar y que forman parte de un segundo bloque que tienden a fomentar el aislamiento, y estos son otros aspectos controvertidos. ¿Cómo lo fomentan en Remar y en otros grupos parecidos? Tratándote en lugares apartados, lo cual puede estar muy bien para desconectar de los fondos de los camellos, de todo lo que quieran. Eso tiene un sentido terapéutico, pero en Remar tiene un sentido, digamos, de aislamiento y desconexión, no solo geográfico, emocional, sino también de todas tus referencias pasadas, de todos tus vínculos, de la familia fundamentalmente. Y eso no es una cuestión porosa, es un sí o no, es así, y la desconexión será así, no puede haber tintes intermedios, ¿no? Además, los pactos iniciales que en una comunidad terapéutica con cara y ojos se establecen, en Remar se van redefiniendo sobre la marcha a medida que les conviene, ¿no? Entonces, lo que valía como pacto terapéutico al inicio del proceso de ayuda, quizás a medio camino deja de tener garantía porque, como la autoridad es arbitraria, hoy se me antoja que vamos a cambiar este criterio porque no te conviene, ¿no? Pero ciertamente el tratar siempre en lugares apartados y con una fuerte desconexión favorece, digamos, ese mayor aislamiento, ¿no? ¿Cómo favorecen también más aislamiento? Bueno, como decía antes, regulando tus relaciones, pero también haciendo una mayor presión de grupo a través de distintas actividades encaminadas a que tú vayas asumiendo la doctrina, a que evidentemente asumas que la nueva familia es tu grupo y que va a ser el único que te va a poder sacar de ahí, y esto trae numerosos problemas, no solo el que se mencionaba esta mañana de si salgo ya no tengo este contexto de referencia y por lo tanto qué tipo de proceso de rehabilitación es ese, sino que además se añade el efecto adoctrinante, que luego cuando te encuentras con internos de Remar resulta que todos te hablan bajo la misma pasta y es difícil, digamos, que te hablen desde su lugar, desde su punto de vista, o si les animas a decir, pero tú qué piensas sobre eso exactamente que está diciendo el fundador ahora. Te darán mil y un motivos para acabar justificando ideológicamente ese sistema, ¿no? Pero de esta manera también se puede ir generando mayor aislamiento, ¿no? A la par que pueden sistematizar el rechazo de otras alternativas terapéuticas, porque la única válida es la nuestra y aunque vayas a buscar otros lados, eso no te va a ayudar. Se pueden reír de psicólogos, de psiquiatras y evidentemente de educadores, ¿por qué no? Es decir, las otras alternativas no son tan válidas como la nuestra y sobre todo se fomenta más aislamiento y más dependencia instaurando miedos, ¿eh? Y esto es algo clave que pasa en todos los grupos que funcionan sectariamente y en Remar también lo podemos detectar, es decir, progresivamente, con un gota a gota o más abiertamente, te dicen que fuera está la maldad, con lo cual la única salida que tienes es seguir permaneciendo, digamos, en el interior del grupo, ¿no? Unos últimos mecanismos que también encontramos en Remar van orientados a reducir la capacidad crítica que deberíamos aumentar, digamos, en los pacientes siempre y sobre todo para no fomentar relaciones de dependencia patológica ad infinitum que no llevan a ningún sitio, ¿no? Pero ¿cómo se mina la capacidad crítica? Pues denigrándola, ¿no? Denigrándola en estas reuniones de grupo o en actividades diarias. No te va a ayudar para nada la razón. Aquí lo único que te va a ayudar es entregarte, una entrega activa, desinteresada. No le des muchas vueltas a lo que te dicen, tú simplemente obedece, que ya verás que esto te va a ir bien. O con esas confesiones ejemplares te dirán, ah, yo también tenía las mismas dudas, pero fíjate que bien estoy ahora, con lo cual tú te dejas llevar innegablemente, ¿no? También debiendo acatar la conversión como necesaria, es decir, si tú te resistes a esa conversión religiosa como paso previo a la curación, no va a haber curación. Entonces van a disponer las actividades del grupo de tal manera para que tú al final, aunque sea sin querértelo al 100%, digas, sí, Jesucristo me está ayudando mucho. Y simplemente con irlo asumiendo y repitiendo, uno también va conformando su pensamiento. Y quizás al principio no creías mucho, pero no te preocupes que al final algo de esto te va a quedar, aunque sea como un cliché, para salirte de esa situación tan presionante en el grupo, aunque sea al final para salir quitando de ahí, ¿no? Otras maneras que generan, digamos, también el eliminar y el desgaste de la capacidad crítica es la instauración de un nuevo lenguaje. Emplean un argot que solo entienden ellos, palabras claves que cuando yo me comunico con él
Él y yo ya nos entendemos, pero ustedes no entienden nada, con lo cual nos quedamos más aislados, porque él y yo nos entendemos muchos, pero ustedes no entienden nada de lo que decimos, ¿no? Y además, el promover eslogans, ¿no? Es decir, grandes frases, grandes cosas que tienes que repetir a la gente por la calle a la hora de atraerles para el centro, sea lo que fuere, son siempre repeticiones a tipo de mantras, ¿no? Y tú vas repitiendo, pero en este caso repites eslogans y frases bíblicas, ¿no? Otro mecanismo que suelen utilizar muchos es la exigencia de una adherencia incondicional y una fe ciega, incuestionable. Es decir, que lo que decía antes, como no hay nada más allá de esto, tú debes acatarlo, ¿no? Y a través de un bombardeo sistemático de tus emociones y de tus convicciones van a acabar haciendo un giro en tu cabeza para que tú digas, sí, esto es así y esto me está ayudando, ¿no? Y finalmente, hay otro gran bloque, digamos, de procedimientos también evidenciables en Remar que tienden a incrementar innecesariamente la vinculación que diríamos terapéutica. Es decir, lo que se decía esta mañana, un proceso terapéutico tiene un inicio y un final. Si no tiene un final, estamos en una zona de riesgo, sea cual sea el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, en este tipo de grupos no hay final, porque no hay ningún horizonte más allá de que tú entres en la organización y funciones como nosotros, no hay más, ¿no? La organización puede ser estar en cualquiera de las entidades pantallas que decíamos al inicio, es decir, no hace falta, la organización no significa el centro de desintoxicación, un rastrillo, unos transportes, lo que sea, de igual te recoloco dentro de la misma organización, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Invirtiendo los roles, ¿no? Que claro, te van animando a que tú asumas responsabilidades dentro del centro, pero esto no es nuevamente para que tú, digamos, fomentes una mayor autonomía y una mayor asunción, digamos, de responsabilidades para que eso luego las puedas extrapolar a tu vida, ¿no? Es para que tú empieces a repetir patrones que luego se te van a exigir de manera más desmedida una vez entres más en la dinámica de Remar, ¿no? Te van a ir conduciendo para que tú te vayas introduciendo dentro del staff y encuentres que esto es lo más deseable y que solo así además podrás curarte, ¿no? Y además se expone muchas veces innecesariamente a los internos a conflictos de mucha gravedad del propio staff, ¿no? Con lo cual se confunden los roles y aquí puede incrementar las zonas de riesgo porque todos los internos no saben a qué atenerse y precisamente este tipo de internos necesitan unas normas muy claritas, ¿no? Unas últimas maneras en que consiguen también estimular innecesariamente la vinculación es redefiniendo los objetivos a medida que va avanzando el tiempo y evidentemente interpretar cualquier deseo de abandonar la comunidad como una deslealtad tremenda. Véase que si tú en un momento dado decides dar un paso hacia atrás o recuestionarte tu vinculación con la agrupación, te dirán que no, eso es un problema tuyo, de todas tus críticas o en función del discurso que sea, ¿no? Por esto, ¿qué es lo que vengo a decirles? Pues que en Remar sí se observan indicadores que son claramente compatibles con los que observamos en una dinámica de sectarismo, no hay duda. El empleo de estos mecanismos de manera sistemática y repetida genera o puede generar daños sobre bastantes personas. Sí, paradójicamente, y esto es así, dejan una adicción y cogen otra. Sí, y en mi experiencia y la de otros colegas, esa nueva adicción, una vez sale, digamos así, la del grupo, vuelve la anterior, con lo cual era un parche que no funciona. Pese a todas las estadísticas que digan o aseguren tener, o todas las cifras que aseguran tener, de las cuales nosotros a día de hoy, digamos, no conocemos, ¿no? Yo era el panorama que les quería introducir y me gustaría que pudiera haber un tiempo de debate. No sé si he sido, quizás sí, tiendo a hablar rápido y a dar demasiada información, pero me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de las cosas que les haya estimulado lo que yo les haya dicho. Gracias. Casi nada. No voy a hacer resumen, porque el titular número 16 lo he dejado. Bueno, me parece que ha sido muy clarificador. Escuchar todo ese tipo de actitudes que se viven dentro de las sectas y comprobar que Remar reúne muchas de esas actitudes. X. ¿Preguntas? Ramón, ¿querías preguntar? No quería preguntar, quería decir que todo lo que acaba de ir a decir este señor, yo no soy ningún experto, vamos, ahora hablaré cuando me dejéis, vamos, que todo lo que ha dicho es verdad porque, vamos, conmigo hicieron todo eso. Vamos a, como usted está hablando, yo he estado reviviendo todo.
Porque uno se puede llegar a sentir engañado, estafado, enredado, ¿no? A la par, digamos, de cuál es el grado de efectividad final, digamos, de este sistema, ¿no? Insisto, sí, lo que siempre decimos con este tipo de dinámicas, los grupos pueden cambiar, desde luego. ¿Sería lo deseable? También. Por ejemplo, los Hare Krishna, cuando empezaron, tenían enfoques muy agresivos y muy coercitivos. Hoy en día han flexibilizado algunos de esos enfoques hasta tal punto que hay comités de reforma internos dentro de los Hare Krishna muy críticos con la organización y los abusos cometidos, y eso está promoviendo un cambio organizacional. Es decir, los grupos pueden cambiar, no hay duda. ¿Cómo podría cambiar Remar otros grupos? Con filtros institucionales adecuados, con una supervisión adecuada, con una homologación dentro de unos planes, etc. Es decir, con todo lo que se ha dicho esta mañana. Si eso fuera lo adecuado, a mí me da igual. Es decir, cuando el compañero de proyecto me decía, te quiero excusar para que no haya equívocos. No, si no hay ningún equívoco, al menos para mí. Si ustedes son una fundación canónica, me parece muy bien. Oiga, la asistencia a personas con problemas de drogadicción y de salud mental, antaño las asumieron personal religioso. Gracias a ellos que se formaron los primeros hospitales psiquiátricos, esto no hay duda. El problema es la gestión y la gerencia de este tipo de centros, ¿quién debe llevarlos? Y a todo caso, como decían los compañeros, que esté exenta de adoctrinamiento y que sea una opción. Y si uno quiere después empaparse la Biblia, pues ya se empapará usted. El objetivo de Remar no es rehabilitar a los marginados. El objetivo de Remar es tener un ejército de esclavos al servicio para de generar la economía, porque Remar es una multinacional. Exactamente, entonces, y este es uno de los objetivos que funcionan en casi todos los grupos sectarios, que es constituir un ejército de soldados que cambien a todo el mundo, bajo la idea de que el sistema que ellos tienen y la visión... A los 2 o 3 meses te hacen firmar un papel como que eres voluntario, y esa persona no es voluntaria, esa persona está irrehabilitable y tiene montones de problemas, porque le ponen ese papel para que lo puedan utilizar como lo utilizaron Como arma y como presión. para trabajar, por si tiene algún accidente a lo mejor en el camión. No, esta persona es voluntaria. No podemos hacer. Bueno, supongo que no queda ninguna duda, pero Ramón, que es la persona que está en la segunda fila que está hablando, es la persona que ha estado unos años dentro de Remar y que ahora en un momento nos contará su experiencia, pero bueno, pues ha compartido un poco. Había alguna pregunta por ahí, ¿verdad, Eva? Nos planteaban igual acaban de construir un centro de rehabilitación, pero también hablaban de un centro que ofrecer actividades culturales, educativas, de abierto, que se pueden aprovechar servicios del barrio en general y los jóvenes en particular. Escuchando los cambios de los sistemas de captación, comillas que estábamos hablando, me pregunto, ¿realmente nos tenemos que alarmar como personas a la hora de decir, bueno, yo puedo usar determinados servicios que no verme afectada por todo lo que rodea a la entidad que nos está ofreciendo? Por lo general, sí, por lo general las sectas funcionan metiéndote el miedo en el cuerpo. Dicho de otra manera, si uno o una comunidad de vecinos no tiene miedo y arma suficiente ruido, se pueden generar cambios. ¿Por qué? Porque las sectas insuflan el temor, pueden hacer cosas, pueden hacer las cosas justas, ni tienen tantos niveles de captación y de éxito, ni tanto como suelen. Ahora, ¿hay una zona de riesgo? Para mí sí. ¿Por qué? Porque, primera pregunta, ¿cuántos educadores, cuántas personas cualificadas va a haber ahí? ¿Cuántos filtros institucionales? ¿Va a haber algo de eso? ¿O va a ser un centro, como decía yo antes, pantalla, donde una vez salidos los internos los colocamos ahí para que nos hagan el trabajo y nos engrosen nuestras arcas y siguen poniendo aceite a nuestra maquinaria? Ese es un primer riesgo. Y evidentemente el segundo riesgo es que, como los internos que salen de Remar no han tenido ningún tipo de supervisión institucional, ni de filtro, ni de programa terapéutico individualizado, ni de ninguna índole, el nivel de variabilidad que puede mostrar a la salida de esos programas es máximo. Lo que pueden hacer, no tengo ni idea. Cuando una persona llega a Remar a ingresar, que la incorporación es inmediata, sea la hora que sea, 24 horas, al día siguiente lo primero que hacen, en vez de llevarte al médico, que allí llegan las personas desahuciadas, yo llegué desahuciado, yo no sé cómo estuvieron, y lo primero que hacen es llevarte al paro para sellar, para la paquita que tienes que dar. Al dinerico para que se lo lleven. Ahí te llevan, al médico no te llevan. Sí, esto es así. Es decir, es una maquinaria que ustedes se preguntarán. A mí lo primero que me preguntaron, yo llegué medio muerto llegué yo, en Córdoba, en Remar Córdoba. Lo primero que me preguntó el director, pastor, ¿tú estás cobrando? Y yo, como estaba, sí, no, estoy cobrando un subsidio. O que sepa que para estar aquí no tienes que dar todo, que no te falta de nada, que tu familia, todo. Yo sé, sí. Sí, porque uno está además en una situación, claro, no olvidemos que el target al cual se dirige Remar es un colectivo con grandes dificultades, con graves daños, muy desfavorecidos, y que es una puerta de entrada para muchas personas que no tienen
la situación de quedarse en lista de espera. Y porque cuando a uno le acusa el tóxico, en la lista de espera, o sea, ¿quién me atiende mañana? Porque esto es ya. Entonces, claro, son puertas de entrada que, pues sí, remar este tipo de grupos aprovechan estas brechas sociales, porque la sociedad y la administración no puede cubrir todas, lo cual es paradójico que cierren algunos centros o se plantea cerrar algunos y luego paradójicamente predominen los otros. Entonces, algo no funciona bien, desde luego. Vamos con la última pregunta. Como vamos a tener a Miguel en la comida con nosotros y va a también a primera hora de la tarde, vamos a poder debatir con él sin ningún problema. Una pregunta que había aquí. Sí, buenos días. Soy Jorge García, soy presidente del Movimiento Acción de Estado Laico, Asociación Aragonesa. Era simplemente una observación al compañero y una pregunta. Desde la Asociación MUEL, Movimiento Acción de Estado Laico, y la Asociación Europa Laica, y a nivel nacional con el Observatorio del Laicismo, llevamos tiempo trabajando en sectas, entre comillas, malignas. Aceptadas, quiero decir. Aceptadas, pero que nos consideramos que son malignas, poco beneficiosas. Nos hemos encontrado siempre con la cuestión de que siempre, aunque España se declara un país aconfesional, no es un Estado laico, pero es un país aconfesional, la Iglesia Católica tiene un concordato firmado, pero el resto de religiones, de fes y de credos, pues claro, tienen sus subvenciones públicas. Entonces, lo que no entendemos es cómo sectas o iglesias que posteriormente incumplen inconstitucionalmente cantidad de cosas y de temas del Código Penal o los artículos 14.4 de la Constitución o 16.3 de la Constitución, son subvencionadas públicamente, se les concede públicamente, no pagan el IBI, porque no solamente no pagan el IBI por el concordato de la Iglesia Católica, no, en determinados sitios. El resto de confesiones religiosas no pagan IBI, están exentos. Y parece ser que algún alcalde, como el alcalde de León, inexplicablemente les hace unos favores, unas cesiones públicas a cosas que verdaderamente son peligrosas. No lo entendemos como desde el punto de vista público no se tiene un control mayor para que estas cosas no sucedan. Porque MUEL denunció estos hechos ante el Ayuntamiento en el 2011, que lo de remar no lo veía nada claro, teníamos ya información, y sin embargo el Ayuntamiento mandó una carta que eran cosas del PGU urbano. Es curioso que el PGU, entendemos que un barrio de nueva creación, pues lo que son polideportivos, colegios, escuelas y cosas que son para todos, sin diferencia de sexo, raza, opinión, condición y credo, son bienes comunes. Pero ¿cómo se puede ceder luego suelos gratis, excepciones de IBI, a cosas que son confesionales y de muy dudosa luego transparencia? Nada más. Sí, la respuesta es compleja. Yo voy a dar algunas pistas. Yo no tengo ninguna verdad. Tengo pistas. Me hace pensar varias cosas. Una, el problema del sectarismo, como el problema de las drogas, no toca a una capa social exclusivamente. Hay un mito muy extendido por la drogadicción, al igual que con el sectarismo, de tan solo entre las personas muy problemáticas. Falso. ¿Esto qué significa? Que toca a todas las capas sociales. ¿Esto qué significa? Que los políticos son personas y como personas son vulnerables. Y lo mismo que es aplicable a eso, los políticos como personas, es aplicable a psicólogos, a médicos o a otros profesionales. Dicho de otra manera, ¿pueden ser seducibles por una secta? Sí. ¿Untables? Sí. Este es un primer motivo. El siguiente motivo es que nos callamos y no decimos nada. Y vuelvo a insistir, no soy activista, pero si nadie dice nada, ni nadie se queja, esto sigue. ¿Por qué? Porque echa la trampa. Y como las sectas funcionan con pantallas, yo soy de un grupo X, pero quien va a pedir un registro para una actividad Y es una entidad que no tiene nada que ver con la mía, aparentemente y sobre el papel, pero por ahí ya me entro y les digo, es como una carambola, ya me dio para el mío y para que el grupo madre se vaya nutriendo. Y esto es otro factor. Y luego, evidentemente, otro gran factor es que en nuestro país Iglesia y Estado no están separados, es una falacia, nunca han estado. Veremos si algún día lo están. Sería lo deseable, con todo el respeto a la opción religiosa, que me parece muy loable y que me parece que puede ser de gran ayuda, si es que no lo discuto. Es decir, me parece
es el empleo de la simbología religiosa y del ropaje religiosa para manipular, adoctrinar y explotar. Eso es harina de otro costal, que es el discurso que nosotros mantenemos. Las religiones, por supuesto, ¿no? Y por supuesto no tengo que esté pues, esa normativa bien clarita. Entonces estos son algunas pistas, ¿no? Pero vamos, luego otro último factor evidentemente puede ser la ignorancia, cosa que en este caso, bueno, creo que no sería muy aplicable, ¿no? Pero a veces también la ignorancia, de pleno, ¿no? Y luego un último factor, y es que cuando se toca el tema de las sectas, todo el mundo dice, libertad religiosa no lo podemos tocar, confundiendo nuevamente el discurso. No estamos hablando de grupos religiosos exclusivamente, estamos hablando de grupos que independientemente de su doctrina ejercen grados de control excesivo. Me da igual que sea salchichón, espiritualidad o sea lo que fuere, es decir, el producto es indistinto. Entonces, son varias pistas, pero insisto, no deja de llamar la atención, es cierto, ¿no? Y de ser paradójico estas desproporciones y estas presiones.